En los dos videos anteriores hicimos la relación existente entre el profeta Moisés, el profeta Elías y la segunda venida de Cristo. Hoy queremos enfocarnos en cuanto a la relación que existe entre los 12 apóstoles y la segunda venida de Cristo. Le invito a estar bien conectado. Regreso pronto. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 16, verso 28 así: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. De los 12 discípulos, Cristo dice que algunos de ellos no iban a morir sin antes verlo viniendo en su reino. Debo decirle que ellos ya murieron y Jesús no ha regresado en su reino. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo estaba tratando de enseñar con esta declaración? Capítulo 17, versículo 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Muy importantes estos detalles, porque Cristo dice que algunos de los discípulos, algunos de los 12, no iban a morir sin antes verlo viniendo en su reino. De los 12 escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan, los llevó a un monte, y en ese monte aparecieron del cielo Moisés y Elías, y Cristo se transfiguró delante de ellos. En otras palabras, cambió su figura delante de ellos. Le vieron en su gloria porque su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Moisés estaba hablando con él y los muertos no hablan. Lo que ocurrió fue que Moisés fue resucitado, llevado al cielo y ahora bajó para hablar con Jesús juntamente con Elías, que fue trasladado al cielo sin ver la muerte. ¿Me estoy explicando? Cristo transfigurado, Moisés y Elías rodeados de gloria, los tres en el monte en compañía de Pedro, Jacobo y de Juan. Un detalle más se encuentra en el verso 5. Dice así el texto 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esta es la voz de Dios el Padre, ratificando y confirmando que está agradado con la experiencia de Cristo, Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Con esto en mente, quiero invitarte a ir a un libro que fue escrito por Pedro, donde el apóstol da un testimonio contundente de lo que él experimentó en ese monte en ese momento. Segunda de Pedro, el capítulo 1, leo el versículo 16 al 18. Dice así: Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Note que Pedro dice que ellos vieron con sus propios ojos la venida de Cristo en majestad. Vuelvo a preguntar, ¿ya vino Cristo en toda su majestad? ¿Sí o no? Claro que no. ¿Ya murió el apóstol Pedro? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿cómo es que Pedro vio la venida de Cristo en toda su majestad si Cristo no ha regresado en gloria y majestad y ya Pedro murió? Vamos a seguir leyendo el verso 17. Dice así: Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hay dos momentos cuando el Padre dice esta misma expresión. Una fue en el Monte Santo y la otra fue en el río Jordán, cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista.
La pregunta del millón es, ¿a qué momento se está refiriendo Pedro? ¿Al momento del bautismo de Cristo o al momento del monte de la transfiguración? Verso 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Cuando estaban dónde? Cuando estaban en el monte santo. Porque la experiencia del monte santo, del monte de la transfiguración, es una experiencia que representa la segunda venida de Cristo en miniatura, donde Cristo se presenta a Pedro, Jacobo y Juan como Rey de Reyes, y aparece Moisés, que representa a los muertos en Cristo, y Elías, que representa a los vivos en Cristo, que serán trasladados.